Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy llama la atención por lo corto y por lo simple que es. En muy pocas palabras se nos dice lo que hacía Jesús. Nos narra el evangelista San Lucas en este día. A Jesús le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Pocas veces o casi nunca vemos en las imágenes o en las películas de Jesús a Jesús rodeado de un grupo de mujeres evangelizadoras. Siempre lo vemos con los 12, con los niños, con los fariseos, con los pecadores, pero no con mujeres discípulas. De hecho, San Lucas es el único evangelista que cita sus nombres. Como acabamos de escuchar desde el principio de su ministerio, las mujeres han sido sumamente valiosas y fundamentales en el proyecto evangelizador de Jesús. Esta escena, por supuesto, era sumamente insólita, escandalosa y polémica para la cultura del tiempo de Jesús. La mujer era tratada como un problema desde el mismo nacimiento, ya que ordinariamente no era deseada, pues había más alegría por el nacimiento de un niño que por el nacimiento de una niña. Fíjense ustedes que si una mujer solo llegaba a engendrar niñas, el esposo tenía todo el apoyo de la ley para pedir el divorcio, reclamando que su mujer no había respondido a su deber de darle hijos varones. Y si no podía engendrar, peor aún, era completamente despreciada por su infertilidad. En el tiempo de Jesús, la mujer era considerada como un ser inferior y dependiente, alguien que no tenía ni voz ni voto. A ella no se le daba ninguna credibilidad, ni se les pedía su opinión para nada. Ellas debían pasar en público completamente inadvertidas. Cuando la mujer judía salía a la calle, no podía dejar que nadie reconociera su rostro. Por tanto, tenía que estar completamente cubierta. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Era una falta a la ley. Las niñas y las jóvenes casi siempre eran dadas en matrimonio sin su consentimiento, y otras veces eran canjeadas por tierras, ganados o dadas en pago de alguna deuda. A ellas se les negaba el estudio y el conocimiento de la ley,
y de las Sagradas Escrituras. No olvidemos que los rabinos de la época excluían totalmente a las mujeres del círculo de sus discípulos. Según la organización del judaísmo de aquel tiempo, las mujeres apenas formaban parte de la comunidad. Podían participar del culto de la sinagoga, pero no estaban obligadas a hacerlo. La liturgia empezaba cuando por lo menos 10 hombres estaban presentes, mientras que a las mujeres no se les contaba. Era un deshonor para un alumno de los escribas o fariseos hablar con una mujer en la calle. Las mujeres no podían entrar en el templo. Ellas solo podían estar en el atrio destinado a los gentiles, a los paganos. Por eso debía en las sinagogas y en el templo haber un lugar separado destinado a las mujeres y a los paganos, pecadores e impuros de los hombres. La mujer no era contada entre el número de las personas presentes en un lugar, ni entre los invitados a una fiesta. Por ello, el pasaje de la multiplicación de los panes dice: y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ellas nunca eran invitadas a pronunciar la bendición, ni antes ni después de las comidas, ni a rezar, ni a nada. Por el pecado de Eva, la mujer era marginada y tachada como una causa potencial y referencial de tentación y pecado. Pesaban sobre ellas muchas leyes y preceptos absurdos. La mujer cargaba con deberes y obligaciones humillantes, entre las que estaba la obligación de vivir en obediencia ciega al hombre, obedeciéndole en todo, como una esclava obedecía a su señor. Mirando el triste panorama de las mujeres, comprendemos por qué ver a Jesús rodeado de mujeres que le seguían, que le servían y que le atendían debió ser sencillamente un escándalo. Semejante actuación de Jesús no cabía en la cabeza de los jefes religiosos. Me puedo imaginar lo que decían: ese anda con mujeres, y con mujeres de dudosa reputación, hasta con mujeres casadas anda. Nosotros podemos encontrarlas en primera fila en el Calvario, junto a la cruz de Jesús, o en la mañana gloriosa de la resurrección como pregoneras, y admiramos su valor, pero en aquel tiempo no era nada digno de admirar. Jesús estaba causando un verdadero escándalo. Y a pesar del escándalo y la dura realidad que vivían las mujeres, Jesús se comporta como lo que es, todo un caballero. Jesús asumió una actitud revolucionaria al defender los derechos de la mujer como nadie lo había hecho antes. Jesús no tuvo ningún reparo, ni tuvo miedo en incluir a la mujer en su propuesta de una nueva vida. Y esto solo podía hacerlo Jesús, el Hijo de Dios. Solo Él podía, con su autoridad y poder, romper tantos prejuicios y barreras. Solo Jesús podía restaurar la dignidad de las mujeres. El Evangelio nos lo dice con claridad. Nos habla del número. Eran muchas.
Se cita sus nombres: Susana, Juana, María la de Cleofás, María Magdalena, y nos ofrece incluso información interesante. Algunas estaban casadas, como Susana. Más escándalo todavía, porque el hecho de que una mujer dejara al esposo y a la familia para seguir a Jesús era ya algo totalmente intolerable. Otras habían sido sanadas y liberadas por Jesús de demonios, como es el caso de María Magdalena. Otras compartían sus bienes generosamente con Jesús y los 12. Y lo más importante, ellas pertenecían a la comunidad de Jesús, junto con los apóstoles. Todas las mujeres con las que Jesús se encontró fueron tratadas con amor especial y con gran respeto, incluso las mujeres paganas y las pecadoras. Recordemos tan solo algunas. En el Evangelio figuran la madre de Santiago y Juan, la suegra de Pedro, Marta y María, las hermanas de Lázaro, la mujer samaritana, María Magdalena, la mujer sirofenicia, la mujer pecadora que entró en casa de Simón el fariseo, la mujer adúltera a quien pretendían apedrearla los fariseos, la mujer encorvada, la mujer que padecía flujos de sangre, la hija de Jairo, la viuda de Naín, las mujeres que lloran por Jesús camino al Calvario, y las valientes mujeres que estuvieron con él al pie de la cruz, entre las cuales destaca, por supuesto, su madre, la Virgen María. Y Jesús, el eterno caballero, nunca se olvidó de ellas. Jesús supo corresponderles generosamente su amor y su fidelidad, dándoles a ellas la primicia de la mejor de las noticias. Su amigo, su defensor, su amado, ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Les invito hoy a alegrarnos todos, alegrarnos al mirar a tantas mujeres acompañando al Maestro, alegrarnos de que en nuestra iglesia son muchas las mujeres las que siguen a Cristo, mujeres valientes y entregadas. Pensemos, hermanos varones, ¿qué sería de nuestras parroquias sin el aporte y la ayuda de las mujeres? ¿Seríamos los hombres capaces de hacer todo lo que ellas hacen? Todavía en nuestra sociedad, muchas mujeres son maltratadas, marginadas, usadas y tenidas por inferiores. Hoy muchas mujeres son relegadas a un segundo plano y olvidadas. Hoy también a muchas se les niega el derecho de estudiar y son perseguidas, criticadas y calumniadas cuando sirven en la iglesia y en las comunidades. Pero hoy, como hace 2000 años, Jesús la sigue amando de modo especial y la sigue llamando a su servicio y la sigue privilegiando. Jesús cuenta con las mujeres en un plan de igualdad. No hace un planteamiento machista del seguimiento. Jesús diseña una comunidad mixta. A la comunidad de Jesús no se pertenece por meras circunstancias de la vida, sino a partir de la iniciativa convocadora de Jesús. De seguro que estas mujeres y muchas otras siguen a Jesús tras un acontecimiento vocacional.
Jesús mismo las llamó para seguirlo. El ministerio de Jesús no fue un ministerio machista, y el Papa Francisco ha entendido muy bien esto. En su reciente visita a Colombia expresó: las mujeres son protagonistas en la iglesia latinoamericana, en su salir con Jesús, en su perseverar, aún en el sufrimiento de su pueblo, en su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte, en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo y ha resucitado. Jesús dejaba que las mujeres participaran con él también del ministerio. Ciertamente, y eso lo tenemos muy claro, cada quien con diferentes roles, pero todos hombres y mujeres en una misma misión: la construcción del reino de Dios. Hoy podemos traer a la memoria y repasar a tantas mujeres que desfilan por las páginas de los evangelios, por las páginas de la historia de la iglesia y por las páginas de la historia cristiana de esta comunidad. Encomendamos hoy de modo especial a todas las mujeres anónimas que en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en organizaciones diversas y en los grupos eclesiales están haciendo brillar un magnífico y fecundo testimonio cristiano. Estas mujeres hacen caso al Papa Francisco, que reclama la presencia del genio y carisma femenino en la iglesia. Mujeres, siéntanse siempre muy amadas por Jesús. Hombres, aprendamos de Jesús a tratar con amor y respeto a las mujeres como Él lo hizo. A todas las mujeres que escuchen este mensaje, les invito a vivir con dignidad, mirando siempre de frente, haciendo valer su integridad, siempre seguras de que Jesús, el eterno caballero, las ama, las valora, las defiende y las protege. Clamen siempre a Jesús. Sigan siendo fieles a su amor y a pesar de los pesares, sigan, por favor, sirviendo en la iglesia y a la iglesia. Abracen a María y con ella y con tantas santas mujeres, sigan construyendo el reino de Dios. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.